Hola a todos, bienvenidos por acá de nuevo. Muchos me han pedido pruebas de funcionamiento del equipo chino que montamos en videos anteriores. La idea es realizar pruebas de funcionamientos en básicamente 3 videos. En el primer video vamos a realizar pruebas de funcionamientos con dos juegos bastante bajos de requisitos, con lo cual pues garantizaríamos que se pueden arrancar desde juegos de bajo nivel para nuestro ensamble chino. Y en el tercer video veremos juegos AAA para tratar de mirar cómo se desenvuelve la configuración con juegos AAA. Recordemos entonces inicialmente que nuestro computador consta de un Xeon E5 2689, un procesador que trabaja en frecuencia de base. Todas las pruebas que vamos a hacer van a ser con frecuencia de base. No vamos a trabajar nada de overclocking porque pues las placas madre chinas no permiten hacer overclocking. Entonces pues básicamente las pruebas van a ser sin overclocking. Entonces frecuencia de base del procesador es 2.6 GHz. Es un procesador que tiene 8 núcleos, 16 hilos de trabajo. Tenemos 16 GB de memoria RAM en DDR3 a 1800 MHz de frecuencia. Tenemos una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GT 1030, es una tarjeta de DDR5 con 2 GB de VRAM. Pues es una tarjeta gráfica bastante sencilla, pero pues la idea es inicialmente trabajar el computador con esta configuración. Uno, porque pues es la configuración más o menos más económica que se puede trabajar del computador, y dos, pues porque de momento todavía no tenemos la tarjeta gráfica que va a trabajar en definitiva el computador. Entonces básicamente esta sería la configuración que tenemos para lanzar estas pruebas de funcionamiento. Muy bien, teniendo en cuenta entonces lo anterior, los dos juegos que vamos a lanzar para realizar las pruebas son el Left 4 Dead 2 y el The Evil Within. Por acá entonces tenemos básicamente los requisitos que solicitan estos dos juegos. Por este lado entonces tenemos los requisitos para el Left 4 Dead 2. Básicamente solicita un sistema operativo Windows 7 de 32 o 64 bits. Nosotros tenemos, recordemos, un Windows 10 Enterprise que básicamente optimiza todos los recursos que posee nuestra máquina. Entonces pues estamos muy por encima de lo solicitado por el juego. Vemos que solicita un procesador Intel Core 2 Duo de 2.4 GHz. Nuestro procesador básicamente tiene una frecuencia de base de 2.6 GHz, con lo que estaría pues muy por encima del procesador que nos solicita el juego. Por otro lado, el Intel Core 2 Duo posee únicamente 2 núcleos y 2 hilos de trabajo. Lo que tiene nuestro computador serían 8 núcleos, 16 hilos de trabajo, o sea que estaríamos 4 veces por encima de lo que ofrece un Intel Core 2 Duo 2.4 GHz. Por ese lado entonces estamos muy bien. Memoria RAM, 2 GB de memoria RAM. Recordemos que tenemos 16 GB. Entonces estamos muy por encima de lo solicitado por el juego. Por este otro lado tenemos que los gráficos solicitados son una Nvidia 7600, y pues una Nvidia 7600 sencillamente tiene 0.5 GHz de frecuencia en el núcleo. Nosotros tenemos una GT 1030 que tiene 1.2, lo que quiere decir que estamos más del doble. La 7600 es DDR3, nosotros tenemos DDR5, que es tecnología muchísimo más avanzada, evidentemente. Por otro lado, tenemos que la 7600 únicamente cuenta con un cuarto de gigabytes de VRAM y nosotros poseemos 2 GB de VRAM. Esto quiere decir pues que estamos muy por encima de los requisitos solicitados por el juego. Luego, si observamos el The Evil Within, nos pide unos requisitos recomendados: un Windows 8 de 64 bits. Recordemos entonces también que estamos muy por encima con nuestro Windows 10. Luego nos solicita un i7 con 4 o más núcleos. Entonces pues el i7 más sencillito viene a ser
Con 3.4 GHz, nosotros poseemos 2.6 GHz, estamos un poquitico por debajo, pero recordemos que los juegos normalmente no solicitan el máximo de la frecuencia del núcleo. Entonces, pues en teoría estaríamos bastante bien. Luego, este i7, los más básicos, tienen 4 núcleos y 8 hilos de trabajo. Nosotros tenemos 8 núcleos, 16 hilos de trabajo. Entonces eso compensaría la frecuencia del procesador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos relativamente bien en cuanto al procesador. La tarjeta gráfica nos solicita una GTX 670. La GTX 670 tiene 0.95 GHz de frecuencia en el núcleo. Nosotros tenemos 1.2, estamos bien por encima. Tiene el tipo de memoria es DDR5, la nuestra también es DDR5, entonces estamos bien. Y la VRAM de la 670 es 2 GB, igual a la de la GT 1030, 2 GB. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos en igualdad de condiciones más o menos, porque pues claramente la 670 es muchísimo más antigua que la 1030, o sea que estamos pues obviamente con procesos tecnológicos mucho más finos, entonces pues estaríamos un poco por encima. Luego nos solicita 4 GB de memoria RAM, nosotros tenemos 16, por lo que estamos muy bien. Entonces, basándonos en esto, pues los dos juegos deberíamos poder correrlos a las mil maravillas, porque estamos muy por encima de los requisitos solicitados por los juegos. Entonces vamos a iniciar con nuestras pruebas. Recordemos entonces que para poder mostrar FPS tenemos el MSI Afterburning, que trabaja pues básicamente con esta extensión que sería el Riva Tuner, que básicamente nos muestra. Este mide y este nos muestra las condiciones en las cuales está trabajando nuestra máquina. Por otro lado tenemos el OBS Studio para grabar lo que sería la pantalla del computador. Estos tres programas pues tienen algún consumo en el computador. En estas primeras pruebas pues no lo vamos a sentir porque son juegos bastante sencillos, pero cuando realicemos el segundo juego, que va a ser con el Resident Evil 3 y el Titanfall 2, veremos los tirones o los cambios que ofrecen estos tres programas al consumir recursos de nuestro computador. Entonces pues bueno, inicialmente vamos a lanzar lo que sería el Left 4 Dead 2 para mirar cómo se comporta con la configuración de nuestro computador chino. Entonces pues bueno, aquí vemos que está iniciando. Vemos 24 FPS por segundo, 38 grados y 59 grados la CPU en del 12 y 15% para el menú de entrada en el juego. Muy bien, entonces vamos a primero revisar las configuraciones del juego a nivel de gráficos. Entonces pues lo primero que nos encontramos aquí es relación de aspecto panorámica, pues que obviamente es la mejor, y por este otro lado tenemos la resolución, la nativa 1920 x 1080p. Tenemos pantalla completa, tenemos detalles de sombreado muy altos, que es lo máximo que nos ofrece el juego. Alto, esto es lo máximo entonces que ofrece en gráficos el juego. Así que pues bueno, vamos a hacer el ensayo con una partida rápida para ver cómo se comporta. De momento pues nos podemos dar cuenta que la carga de la CPU está en el 7%. La carga de la GPU sí está en poco más del 60%, bueno, entre 60 y 70%, 60 FPS muy estables. Estos 60 FPS pueden llegar a subir, pueden llegar a bajar. Esto básicamente sucede cuando hay cinemáticas o cuando se cargan nuevos escenarios, es perfectamente normal. Entonces, de momento estamos viendo 60 FPS perfecta y totalmente estables, ¿cierto? No tenemos tirones de ningún tipo en el juego. Vemos que la carga de la CPU está un poquitico variable, porque llega a subir en algunos momentos hasta 80, un poco más de 80. En algunos otros momentos está un poquito bajita.
pero pues en sí es una experiencia total y perfectamente jugable. No hay ningún inconveniente con el juego, a pesar de que pues, la GPU sí se exige un poquito. Recordemos que es la configuración más alta del juego, es lo máximo que nos ofrece el juego para este modo online, y de hecho pues para las campañas, para todo, es como lo máximo en gráficos que ofrece el juego. Entonces pues por este lado está bastante bien. Bueno, muy bien. Pues por este lado. ¡Todos a disparar al tanque! ¿Me oís? Por este lado entonces podemos dejar hasta aquí. Ahora vamos a apreciar qué sucede con The Evil Within. Muy recomendado, entonces les recuerdo, pueden adquirirlo desde Steam en un precio bastante cómodo en algunos momentos. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a lo que sería The Evil Within. En el caso de este juego, The Evil Within, nos encontramos con un juego que viene limitado como tal para correr a entre 30 y 60 FPS. Recordemos que es un juego survival horror del mismo creador de Resident Evil. Entonces pues necesariamente la mecánica de este juego es más lenta. Como es más lenta, pues no hay necesidad de que consigamos más de los 60 FPS. Entonces pues vamos a mirar. De momento podemos apreciar 30 FPS bastante estables. De pronto alguna caída, pero pues caídas bastante leves. Y pues sí suben, como les decía en algún momento, estos alzas o bajas, estos tirones en los FPS normalmente suceden cuando hay cinemáticas o cuando se están cargando los niveles del juego. Entonces bueno, acá podemos apreciar 30, 31, 32 FPS bastante estable. Podemos observar un cuello de botella bastante evidente. Nos encontramos acá con la GPU que está a su máxima potencia, está trabajando al 99%. Por otro lado, el procesador está bastante relajado, con trabajo normal sobre poco menos del 20%, y pues bueno, algunos tirones que pueden subir sobre cerca del 30%. La memoria RAM, pues estamos sobre las mismas 5 GB que veníamos trabajando en el Left 4 Dead, pero pues claramente el trabajo que está realizando el computador en este momento es muchísimo más exigente. Entonces pues lógicamente, al ser este juego como lo más alto que ofrecía la consola Xbox 360, pues necesariamente le va a exigir un poco más al computador. Muy recomendado también este título para los amantes del survival horror. Muy buen juego, la mecánica es bastante similar al Resident Evil 4, por si de pronto no han llegado a jugar. Es un título muy bueno de Capcom. Nos encontramos con 0 tirones, 30 FPS bastante estables. De pronto en algún momento del juego que sea más cargado pudiera tironearse un poco, pero pues no creo que llegue a bajar de unos 27, 28 FPS, con lo cual la experiencia de juego está totalmente garantizada. Como les decía hace unos minutos, este juego es para jugar entre 30 y 60 FPS, con lo cual pues no tendríamos ningún inconveniente si hay algún pequeño tirón y se baja sobre 27, 26 FPS, pues que no lo apreciamos en este momento. Bueno, muy bien, entonces con esto terminamos nuestro primer video en pruebas de funcionamiento. Dos juegos, como les decía, de Xbox 360, los cuales pues son muchísimo más sencillos, no tan cargados como los juegos ya de Xbox One, de PS4, etcétera, etcétera, con los cuales arrancaríamos nuestro segundo video, que van a ser pruebas en el Resident Evil 3, que salió en abril más o menos, y este Titanfall 2, que es el primero de esta franquicia, que viene con modo de campaña. El Titanfall 1 era únicamente como para peleas en multijugador más o menos. Por lo pronto no es más por esta primera prueba de funcionamiento.
No olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido de este estilo. En la cajita de comentarios les estaré resolviendo cualquier duda que tengan. Hasta una próxima.